sin tener que usar los audífonos. Entonces, espero que me escuchen. Ok, muy bien. Hermanos, es un gusto para mí estar en esta reunión desde aquí, desde Anderson, Indiana. Estoy en mi oficina hoy viernes. Quisiera poder haber estado con ustedes. Estaba todo planeado para que el doctor Willoughby y yo estuviéramos con ustedes el día de hoy, pero debido a la expansión, a la propagación de este virus del COVID-19, especialmente la nueva variante Delta, eh, pues tomamos la decisión de no viajar en este momento, especialmente porque estamos a apenas unos días de comenzar las clases aquí en la universidad. Entonces, realmente lamentamos mucho de no poder estar con ustedes, pero gracias a la tecnología, gracias a este medio podemos estar con ustedes a pesar de que no estemos de manera presencial, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es mi deseo, mi anhelo, mi petición de que Dios bendiga la reunión, esas reuniones tan importantes que van a tener en los próximos 2 o 3 días. El hermano Edgar me pidió para hablar de 2 asuntos. En primer lugar, para hablar un poco sobre el desafío de las nuevas tecnologías para la iglesia. Y en segundo lugar, hablar sobre nuestra iniciativa teológica que estamos lanzando en este otoño aquí en la Universidad de Anderson. Entonces, voy a comenzar hablando sobre el primer tema que me fue encargado, que es el desafío de las nuevas tecnologías para la iglesia, ¿no? Y quiero comenzar desde el principio, no quiero comenzar desde el año pasado, cuando tuvimos que, en muchas partes del mundo tuvimos que cancelar nuestros servicios presenciales, sino quiero comenzar ya desde el principio mismo de la iglesia, en el siglo primero, y hacer hacer un vistazo histórico de cómo los cristianos se aproximaron a las tecnologías y usaron las tecnologías presentes para la propagación del evangelio en su contexto, en su entorno. Y comenzamos entonces allá por el siglo primero con una tecnología llamada el códice, ¿no? Yo tengo aquí un diccionario. Este es un códice, ¿no? Es un diccionario hebreo que yo uso seguidamente, muy seguido. Y este tipo de publicación se conoce como códice. Yo creo que ustedes, bueno, la mayoría de personas que piensan en un libro, piensan inmediatamente en este formato, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el libro entre dos capas y pues uno abre el libro y puede usarlo de esa manera, ¿no? De un lado tiene una capa, tiene la otra capa. Pero esto fue una invención. Esto fue una invención de más o menos el siglo primero. Antes de la invención del códice, los libros eran escritos en rollos, ¿no? Y yo no tengo aquí un rollo para mostrarles, pero yo creo que ustedes han visto seguramente imágenes, fotos de rollos, ¿no? Los libros eran copiados en rollos y era una cuestión, era un menester muy complicado poder tener acceso a un libro, a un pasaje, porque uno en la realidad necesitaba cargar un rollo muy grande. Por ejemplo, eh, el rollo del libro de Isaías, eh, que descubrió en en las cuevas de Qumran, allá por el año 1947,
en lo que hoy es el país de Israel. Ese es el rollo más antiguo del libro de Isaías que tenemos disponible hoy en el mundo, ¿no? Y fue encontrado completo, ¿no? Y lo que les quería mencionar es que el rollo del libro de Isaías es un rollo de varios metros de longitud, ¿no? Es un libro bastante largo. Es claro que hoy en día yo tengo, por ejemplo, aquí para mostrarles un otro volumen, un códice, que es el Targum del libro de Isaías. El Targum es la traducción al arameo del original hebreo del libro de Isaías, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el Targum. En este momento tengo solamente la traducción del Targum al inglés, ¿no? Este es el códice de la traducción del Targum del libro de Isaías. Como les contaba, el Targum es una traducción del libro original del hebreo al arameo, y en este caso yo tengo la traducción del arameo al inglés. Eh, es claro que cuando uno dice voy a leer el libro de Isaías, hoy en día lo tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces yo tengo otro códice con la Biblia entera, ¿no? Los 66 libros de esto. En la realidad, ustedes saben, esto es una biblioteca, ¿no? No es un libro único, sino en la realidad es una biblioteca de 66 volúmenes lo que tenemos aquí. Entonces alguien puede decir, yo voy a leer el libro de Isaías, y de una manera muy conveniente va a su Biblia, abre el libro de Isaías y lo puede leer de una manera muy fácil. Eso es una facilidad que tenemos los modernos, ¿no? Bueno, tenemos a partir más o menos del siglo primero, del siglo segundo. Anteriormente, cuando alguien decía antes del siglo primero, inclusive por muchos años después de la invención del códice, los rollos no fueron completamente abandonados. Cuando alguien decía voy a leer un libro, en la realidad se refería a leer un rollo, ¿no? Y es claro que libros tan largos como el libro de Isaías, como el libro de Jeremías, como los libros de Reyes, eran copiados en rollos muy largos, ¿no? Lo que hacía su lectura bastante difícil. Bueno, ¿y para qué les cuento todo esto? Porque cuando el códice fue inventado, allá por el siglo primero, y nadie en la realidad sabe cómo el códice fue inventado. Simplemente alguien tuvo la idea de que era, era conveniente tomar, tomar los rollos y cortar más o menos, cortarlos eh, a en la longitud de las columnas de los textos y pegarlos de un lado, ¿no? Y entonces, de alguna manera, crear una capa para proteger esas páginas. Y eso fue entonces la creación del códice, del libro, tal y como lo conocemos hoy en día. Y los primeros usuarios, alguien que descubrió y dijo, yo puedo usar esto me es conveniente y esto me sirve, fueron los cristianos. Los cristianos fueron los primeros en descubrir, en darse cuenta del uso y de la posibilidad que los códices ofrecían, ¿no? Entonces, a pesar de que eventualmente todo el mundo occidental comenzó a copiar sus libros, a reproducir sus libros como códices, los cristianos fueron entre los primeros en darse cuenta de la importancia y del valor
de copiar los libros y de reproducirlos y de tenerlos en la forma como los tenemos hoy en día. Los cristianos fueron los primeros en hacer eso. De la misma manera, a partir del siglo segundo, cuando la iglesia comienza a crecer y comienza a expandirse la iglesia en el mundo mediterráneo, y comienza la gente a hacer preguntas sobre quién son estos cristianos y acusarlos de hecho de varias cosas, porque ellos se distinguían de la cultura en su entorno. Surge un movimiento de defensores de la iglesia, ¿no? Son prácticamente intelectuales que comienzan a escribir defensas del evangelio, de la fe cristiana. Y a esos intelectuales, a esos eruditos del siglo segundo, del siglo tercero, hasta del siglo cuarto, se les conoce como los apologistas, ¿no? Am, Algunas veces los historiadores se refieren a ellos como los padres de la iglesia. Y aquí estamos hablando de nombres muy conocidos como Policarpo, como Orígenes, como Plinio, como Tertuliano, y en fin, hay muchísimos, ¿no? Lo interesante de estos intelectuales, de estos apologistas, de estos defensores de la fe cristiana, es que ellos eran muy conocedores de la filosofía, tanto griega como romana, especialmente griega, ¿no? Ellos conocían muy bien, si fuéramos a hacer una analogía de la formación de estos defensores de la fe cristiana, podríamos decir que muchos de ellos tenían una formación equivalente a alguien que se formara hoy en día en las mejores universidades eh, del mundo, ¿no? Tal vez en los Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Alemania. Estos apologistas conocían muy bien tanto el idioma griego como el latín, y no solamente conocían los idiomas, sino que conversaban, eran muy conocedores de la filosofía, de la retórica, ah, que había existido hasta su tiempo. Y de esa forma ellos hicieron uso de esos conocimientos para hacer una defensa muy coherente, una defensa muy fuerte de la fe cristiana, ¿no? Porque eran conocedores de la filosofía especialmente la filosofía platónica y la filosofía, ¿no? de antes del siglo primero, de los tiempos precristianos. Y de esa forma entonces los apologistas pudieron decir, la fe cristiana, eh, si bien es una nueva revelación de Dios, en la realidad corresponde a elementos que ya los filósofos de alguna manera han elaborado. Entonces ellos pudieron hacer contacto entre ciertos elementos presentes ya en la filosofía de los griegos, de los romanos, y decir, nosotros no estamos innovando aquí, sino que en la realidad Dios ha estado hablando a las culturas a partir de los filósofos, a partir de los historiadores, de los poetas, y en fin, ¿no? Entonces, más una vez, podemos ver que los primeros cristianos hicieron uso de los medios a los que ellos tenían acceso para la propagación de la fe cristiana. Entonces los cristianos han usado desde el principio, han usado los elementos, los mejores elementos de su tiempo, de su cultura, como instrumento que sirve, que tiene una función útil para la expansión
de la iglesia, la expansión del evangelio. Podríamos mencionar muchísimos otros ejemplos, ¿no? Durante la Edad Media, pero quiero mencionar a, a un teólogo, el reformador, de hecho, ya del siglo XVI, Martín Lutero, ¿no? Ustedes seguramente conocen la historia de Martín Lutero, que comenzó como un monje agustiniano. Estudió, de hecho, estuvo en un monasterio en la ciudad de Erfurt, en Alemania. Y a partir del momento en que se da cuenta, tiene una revelación acerca del significado de la justificación, comienza entonces un proceso sí, un proceso de reforma, ¿no? Un proceso de despertar a los cristianos de su región, y llevarlos a que entendieran el evangelio de una manera como no había sido entendido anteriormente, ¿no? Y lo que hizo Lutero, lo que hizo Lutero, fue, bueno, Lutero, uno de sus logros más importantes es hacer la traducción primero del Nuevo Testamento, ¿no? Lutero tomó el griego y tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, ¿no? Lutero conocía muy bien el griego. En la realidad, Lutero era profesor de Sagrada Escritura. Conocía muy bien el griego, tradujo por en algunas crónicas, se dice que Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán en solo algunos meses. Tal vez en tan solo 4 a 8 meses había traducido, eh, el Nuevo Testamento. Bueno, es claro que Lutero estaba preso, ¿no? En la realidad estaba refugiado en el castillo de Warburg, eh, en la provincia alemana de Turingia, ¿no? Y allí, con todo el tiempo del mundo, se dedicó al estudio y en este caso a la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Los historiadores alemanes, de hecho, están de acuerdo en que Lutero fue el unificador de la lengua alemana. Hasta ese momento, hasta el momento en que Lutero traduce el Nuevo Testamento del griego al alemán, había muchos dialectos en Alemania, y los cristianos, los feligreses, las personas que asistían a las misas hasta ese tiempo, no escuchaban la lectura de la Biblia en su propio dialecto, en su propio idioma, sino que la escuchaban en latín, ¿no? Hasta el siglo XVI el lenguaje de la iglesia era el latín. Las misas eran conducidas en latín. Así que Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán y eso sirve como un instrumento unificador, eh, porque en ese momento entonces la Biblia podría ser escuchada en alemán y el alemán pasó a ser el lenguaje del culto, ¿no? De los cultos, de los servicios religiosos. Después de la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán, con la ayuda de su colega Philip Melanchthon, Lutero traduce entonces la Biblia entera. Melanchthon conocía el hebreo mejor que Lutero, a pesar de que Lutero también conocía el hebreo, pero Melanchthon también era un erudito bíblico, y Lutero entonces traduce, entre ellos dos producen la traducción completa de la Biblia de los idiomas originales del hebreo, del arameo y del griego al alemán, ¿no? Y junto con eso, para poder llevar el mensaje, este mensaje reformador que él estaba predicando, Lutero frecuentaba los bares,
Sí, sí, no busquen la salida. Permítame que explique. Lutero frecuentaba los bares y allí en los bares, donde en las tabernas, donde las personas estaban bebiendo cerveza, Lutero transcribía las canciones que las personas estaban cantando y cantaban bajo la influencia de la cerveza, las escribía y les cambiaba la letra, ¿no? Tomaba la música, los coros, ¿no? Las melodías, y les cambiaba las letras y entonces esas músicas eran las canciones, las melodías que se usaban en los servicios religiosos, en algunos de los servicios religiosos, conducidos entonces por este movimiento naciente que hoy en día conocemos como la Reforma Luterana, ¿no? Entonces, Lutero hizo uso de lo que había en su entorno, ¿no? Y de una manera muy inteligente, podríamos decir, hizo uso entonces de estas melodías para melodías que eran comunes, melodías que eran muy conocidas entre las personas que frecuentaban las tabernas, simplemente cambiándole las letras y de esa forma entonces hacía que fuera muy fácil capturar estos nuevos himnos, a estas nuevas canciones que los luteranos cantaban, porque la gente ya conocía las melodías, ¿no? Podríamos decir que, que algo así fuera como si tomáramos hoy en día las canciones. Yo no sé que ustedes, los centroamericanos, quiénes son sus artistas más conocidos, ¿no? Pero imagínense a alguien. Yo sé que en Guatemala hay un artista muy conocido en toda América Latina, es Ricardo Arjona, ¿no? Eh, que canta, yo no sé si él ha producido discos en los últimos años, pero que ha producido unos discos, unas canciones muy populares en todo el continente, ¿no? Entonces es como si alguien allí, tal vez Edgar, que tiene el hermano Edgar Ramos, que tiene cara de poeta, tomara las canciones de Arjona, de Ricardo Arjona, les quitara la letra, preservaba solamente las melodías y a esas melodías les ponía una nueva letra y entonces esas eran las canciones que se podrían cantar en las iglesias, en sus iglesias. Eso fue lo que hizo Lutero con muchas melodías que entonces se traían y que las personas en las iglesias podían cantar, ¿no? Bueno, con el advenimiento, siguiendo por nuestro viaje a través de las tecnologías, con el advenimiento de la radio, una vez más, allá por principios del siglo XX, los cristianos una vez más se dieron cuenta de que las radios era un medio muy útil para la transmisión del evangelio. Entonces los cristianos fueron una vez más entre las primeras personas en darse cuenta de la utilidad, del uso, del potencial de la radio para crear programas, para iniciar de hecho radios, emisoras que podían transmitir el evangelio. Entonces los cristianos han sido de los pioneros en el uso de la radio. Hasta hoy en día ya a mí me encanta la radio, escucho radio todos los días. Yo me imagino que en Centroamérica haya pastores, tal vez algunos de ustedes tienen programas radiales, ¿no? Nuestra gente en toda América Latina es oidora de radio, ¿no? Nuestra gente en todas partes donde va, escucha radio, lleva un radio. eh, y en fin, el radio ha servido, ha sido un instrumento muy útil, un medio muy útil para la propagación del evangelio. De la misma manera, la, la televisión. Yo sé que al principio en algunos países de América Latina hubo una reticencia, eh, un cierto
una cierta animosidad con respecto a la televisión. No hubo, de hecho, algunos allá por la década de los 80, de inicio de los 90, había algunos predicadores que hablaban muy mal de la televisión, ¿no? Pero nuevamente, en muchas partes del mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos, se hizo uso de la televisión para la creación de programas evangélicos, programas cristianos de muy buena calidad, ¿no? Y no solamente para mostrarlos en la televisión, sino el uso de la tecnología para producir eh, videos, para producir cosas que se podrían utilizar aparte de la televisión, ¿no? De eh, grabaciones que se podían utilizar em, luego en los computadores, en las computadoras, en los cines, en las iglesias, se usó estos medios de grabación, de video, que podían entonces ayudar a la expansión, a la expansión de iglesias, ¿no? Hoy en día, a partir de allá de la mitad de los años 1990, ya por a finales de los 90, con el advenimiento de, de la Internet, ah, los cristianos comenzaron a darse cuenta nuevamente de eso. Entonces hay posibilidad, ¿no? A partir del inicio de los años 2000, con la expansión muy rápida de la Internet, ¿no? Es claro que la Internet permite esto, ¿no? Yo estoy a miles y miles de kilómetros de ustedes y la Internet permite que nosotros nos estemos comunicando hoy, ustedes allá en Guatemala, yo aquí en Anderson, y nos podemos comunicar a través de este medio, ¿no? Hoy en día existen medios como YouTube, por ejemplo. Eh, Y hay personas, es posible tener un canal, ¿no? En YouTube. Eh, yo sé que para ustedes no es novedad, no es nuevo lo que pasó el año pasado, ¿no? Con la pandemia, muchas de nuestras iglesias no pudieron continuar sus servicios. Entonces, gracias a Dios que existía este medio, estos medios electrónicos que permitieron que pudiéramos continuar nuestros servicios, ¿no? Entonces aquí vinieron plataformas muy útiles como Facebook y yo conozco iglesias que continuaron sus servicios a través de Zoom o haciendo servicios a través de un canal en YouTube, ¿no? Porque es posible para cualquier persona. De hecho, yo no soy muy, yo no, créanme, hermanos, yo no soy muy tecnológicamente sofisticado, pero yo tengo un canal en YouTube, ¿no? De hecho, yo a veces grabo videos y los cuelgo a mi canal en YouTube para que mis alumnos puedan ver mis conferencias. O, por ejemplo, a veces quiero hablar sobre un tema, ¿no? Sobre algún libro que he leído sobre alguna cuestión que no es muy clara, hago un video, lo subo a mi canal de YouTube para que mis alumnos tengan acceso y entonces de esa manera ellos pueden ver los videos aparte, en su propio tiempo, aparte de nuestro tiempo en el salón de clase, ¿no? Y esto es posible para cualquier persona. Cualquier persona puede, de hecho, tener un canal en YouTube sin pagar, ¿no? Lo único que es necesario es una conexión a la Internet, una cámara, ¿no? Y un micrófono. Muchas veces uno puede usar desde unos audífonos muy pequeños. Mis audífonos ya están un poco viejos, ¿no? Yo tengo unos audífonos gigantescos. Muchos de ellos traen un micrófono incorporado y de esa manera usted puede crear sus videos y colgarlos, subirlos a YouTube. Eh, Hablemos de Twitter. Yo tengo una cuenta de Twitter. No me pregunten
¿cómo se dice eso? No me pregunten mi nombre en Twitter, porque hace mucho tiempo que no lo uso, a pesar de que tengo una cuenta. Pero hay personas que usan Twitter de una forma muy asidua, de hecho, para mandar mensajes continuamente. Yo conozco pastores aquí que usan Twitter, por ejemplo, para hacer un enlace, mandar un mensaje muy corto a los mensajes que ellos grabaron el domingo pasado, ¿no? Entonces, mandan un mensaje a través de Twitter y ponen en el mensaje el video del servicio que grabaron o ponen a través de un mensaje en Twitter una conexión, un enlace a algún artículo que han escrito o a un canal que mantienen, ¿no? Entonces, Twitter, yo sé ha habido en los últimos años usos muy destructivos de Twitter, ¿no? Especialmente, yo no sé en América Central, pero aquí en los Estados Unidos ha habido políticos que han manipulado, han hecho muy mal uso de Twitter. Es claro que estas tecnologías, hermanos, de la misma manera la tecnología del códice nos dio este libro sagrado, nos permitió tener acceso a estos libros. De la misma manera, hay libros muy malos. Entonces, toda tecnología tiene aspectos positivos o tiene aspectos negativos, ¿no? Entonces, puede ser usada de una manera muy buena, ¿no? Muy sana, o también puede ser tergiversada para el mal, ¿no? Y de esta manera, Twitter ha sido muy tergiversado, ha sido muy mal usado en los últimos años, pero también tiene un potencial para ser usada de una manera muy saludable. Hablemos de otras cosas, ¿no? Yo me imagino que ustedes todos tienen cuentas de email, ¿no? Eh, yo muchas veces, bueno, le doy gracias a Dios por email, ¿no? Porque es posible mandar un email. Imagínese cuando anteriormente, allá por los años 80, los años 70, o los años 80, los años 90, alguien mandaba una carta, ¿no? Escribía una carta, ¿no? La escribía en papel, la ponía en un sobre, la mandaba por los correos. Por ejemplo, si yo quisiera escribirle a alguien en Chile o en Argentina o en Brasil, él escribía una carta, le ponía un sello, la mandaba por correo y esa carta 2 semanas después llegaba a su destinatario, que la leía, ¿no? Y tal vez respondía en ese momento o esperaba una semana, un mes, a veces meses para responderme. Y solo después de meses yo recibía una respuesta, ¿no? Ahora con email, si yo tengo alguna cosa que comunicarle a alguien, vengo a mi computadora, eh, digito muy rápidamente el mensaje va y en cuestión de minutos, ¿no? Llega a su destinatario, la persona tiene la posibilidad de responderme muy rápidamente o esperar nuevamente, no es posible, pero el potencial existe para una comunicación muy rápida de esta manera, ¿no? Y una vez más, hermanos, aquí ha habido, yo conozco gente que escribe un boletín, ¿no? De la misma manera como anteriormente, allá por los años 90, por los años 80, había iglesias que producían un boletín mensual, ¿no? Ah, una, digamos, un boletín de sus actividades y lo distribuía o lo mandaba por correo, ¿no? Diciendo, estas fueron las actividades, lo que hice el mes pasado, conocí a tantas personas, visité tantos hogares. Hoy en día hay personas que hacen eso de una manera electrónica, ¿no? Cada 15 días, cada mes, escriben un boletín y lo mandan, lo distribuyen por email para personas, ¿no? De esa manera es posible entonces mantener contacto con cientos, si no miles de personas en todo el mundo a través de email, ¿no?
Y una vez más, hermanos, los costos aquí son muy bajos. Lo único que es necesario es, claro, un poco de disciplina para escribir estos boletines y una conexión a la internet. Es claro, hay la presuposición de que usted tiene un computador, una computadora para poder eh, digitar, para poder escribir su mensaje, pero una vez tiene estos recursos, puede mantener entonces sus contactos con muchas personas, ¿no? Y esto es posible hoy en día a través de email. El año pasado, cuando por ejemplo, aquí en la Universidad de Anderson, tuvimos una semana de descanso en el mes de marzo, ¿no? Y teníamos que reanudar nuestras clases en la tercera semana de marzo. Y en ese momento, en el mes de marzo, la pandemia, ¿no? El virus del COVID-19 se estaba expandiendo por todo el país, por todos los Estados Unidos. La universidad decidió entonces de que no íbamos a reanudar nuestras clases de manera presencial, sino que lo íbamos a hacer, que íbamos a continuar nuestras clases de manera virtual. Y gracias a Dios existe la tecnología de Zoom, ¿no? Que es lo que estamos usando el día de hoy para comunicarnos. Entonces yo terminé mi semestre el año pasado, a partir del mes de marzo, la segunda mitad de marzo, el mes de abril y por 2 semanas en el mes de mayo, pude continuar mis clases comunicándome con mis estudiantes a través de Zoom, ¿no? Y Zoom no es la única tecnología, hay otras. De hecho, ah, yo me imagino que ustedes saben que es posible crear una cuenta gratis, ¿no? Usted no tiene que pagar una cuenta profesional. Es posible, hay algunas limitaciones, pero es posible tener una cuenta gratis que le permite comunicarse, hacer estas reuniones virtuales con cualquier persona alrededor del mundo, ¿no? Y de una manera simultánea, sincrónica, ¿no? Lo que es necesario es tener nuevamente un computador, una cámara, un micrófono y usted tiene acceso a muchísimas personas de esa manera, ¿no? Eh, una nueva tecnología, un nuevo producto, si se quiere, que está siendo utilizado de una manera muy eficiente en muchas partes del mundo. Y yo no sé cómo se le dice en castellano, en español, pero aquí se conocen como podcasts, que son una variación de los programas de radio. Los podcasts consisten en hacer una grabación y generalmente consisten solo en la voz, ¿no? Entonces, digamos que yo quisiera hacer un podcast, crear un podcast sobre estudios bíblicos, que es lo que yo hago, ¿no? Mi especialización es yo soy un exegeta, yo trabajo en la interpretación de los textos bíblicos, ¿no? De la Sagrada Escritura. Yo quisiera hacer un podcast sobre Sagrada Escritura. Entonces, yo haría mis grabaciones, ¿no? Usando el computador, las subo a una plataforma que me permite tener mi canal de podcast y las personas, los suscriptores, pueden de esa manera escuchar mi podcast con la regularidad con la que yo grabe esos mensajes. Cada semana, cada 2 semanas, cada mes, en fin, ¿no? Los podcasts y los podcasts están siendo, tienen una gran aceptación entre los jóvenes. Como les dije, es una variación del radio, ¿no? Para las personas que tenemos una cierta edad, que crecimos escuchando radio, estamos muy acostumbrados a sintonizar la radio, escuchar mensajes, escuchar noticias a través de radio. Hoy en día los jóvenes quieren escuchar podcast. Entonces la conveniencia del podcast es que usted lo puede poner en su teléfono y se lo lleva consigo, ¿no? Entonces, digamos, sale al mercado, sale a trotar por media hora, se va de viaje y puede escuchar entonces a través de su teléfono, puede escuchar un podcast que cargó previamente, ¿no?
Y eso, una vez más, cualquier persona puede utilizar, puede crear un podcast, ¿no? Yo no tengo tiempo, a pesar de que he pensado por un tiempo en crear, de hecho, crear una serie de podcasts, porque es un medio importante, ¿no? Entonces yo podría utilizar mi podcast para enseñar, ¿no? Y de esa manera tener suscriptores, personas que escuchan regularmente el podcast, pero que cualquier persona puede grabar podcasts, colocarlos en una plataforma que permita subir los podcasts y usted de esa manera puede proclamar el evangelio, expandir, hacer crecer su iglesia a través de estos medios. Es claro, hermanos, que hay otras formas, hay otras tecnologías y que el evangelio en especial es un mensaje que siempre es más conveniente cuando uno lo puede llevar persona a persona, ¿no? Porque no es lo mismo estar hablándole a una persona a los ojos que por estos medios electrónicos, donde hay una cierta distancia, ¿no? Hay un distanciamiento, hay una separación. Pero estos son los medios que Dios nos ha dado. Y yo creo que es importante ver cómo los cristianos han utilizado las tecnologías desde el principio, para llevar el evangelio a nuevos lugares, ¿no? Para propagar, para expandir el evangelio. Entonces, si Dios nos da esta posibilidad de usar estas nuevas tecnologías, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no usarlas? Tenemos un mensaje importante que compartir con el mundo, un mundo que está, de hecho, muy necesitado. Y Dios nos da acceso a esto, hermanos. Entonces, eh, les dejo, les dejo esta inquietud. Eh, Ustedes, tal vez, como ya mencioné anteriormente, algunos de ustedes tengan programas de radio, tengan programas de televisión, ya usen estos medios que mencioné de manera muy creativa, ¿no? Tengan un canal en YouTube o graben o transmitan sus sermones, sus servicios religiosos a través de Facebook o, o distribuyan sus noticias a través de email o bien usen Twitter o tengan un podcast, que usen todas estas tecnologías, hermanos, y las que vengan, porque hay esto es claro que no termina aquí, ¿no? Las nuevas tecnologías que vengan, de las cuales ni siquiera tenemos una idea en este momento, para la expansión, la propagación del reino de Dios y del evangelio de Jesús. Eso es, hermanos, el primer tema, ¿no? El segundo tema que el hermano Edgar me pidió para tratar es, como él mencionó anteriormente, aquí en la Universidad de Anderson estamos lanzando un programa de certificación en estudios bíblicos y teológicos eh, a partir del mes de octubre. ¿Y en qué consiste esto? Este programa consiste en cursos individuales, cursos, cada 8 semanas vamos a tener un nuevo curso. Empezando ahora en octubre, su servidor estará dando un curso sobre introducción a cómo nos llegó la Biblia, qué es la Biblia, qué exactamente son estos documentos bíblicos, en qué consiste esto, cómo nos llegó, por qué tenemos estos documentos, ¿no? Y lo haremos por 8 semanas. Y a partir del mes de enero, bueno, eso dependiendo de si tenemos suficiente interés, los candidatos, los estudiantes, tal vez algunos de ustedes tendrán la posibilidad entonces cada 8 semanas de estar tomando un nuevo curso o dos, ¿no? Ahora, la buena nueva es que el primer curso es gratis, ¿no? La Universidad de Anderson está dando una beca para 25 personas. Y tal vez algunos de ustedes estén interesados, ¿no?
Nuestra visión es que esta certificación dure 2 años, ¿no? Y aparte, vamos a tener más o menos, creo que son 14 a 17 módulos. Después de concluir los módulos, que debe durar más o menos 2 años, la persona, el candidato, entonces recibirá una certificación en estudios bíblicos y teológicos de la Universidad de Anderson. ¿Qué tal? Que le permitirá a la persona entonces comenzar un programa de maestría en teología en el seminario de la Universidad de Anderson, en este, quiere decir, que está radicado en este edificio desde donde yo estoy hablando en este momento. Entonces, una vez más, la certificación es para cualquier persona, pastor, pastora, líder o no líder, simplemente una persona que esté interesada en conocer más sobre temas, sobre temas bíblicos teológicos. Y esta certificación va a durar 2 años, ¿no? Y en la conclusión, la persona tendrá la posibilidad entonces de iniciar, de usar esa certificación como puerta de entrada para una maestría en nuestros cursos académicos regulares en el seminario teológico de la Iglesia de Dios aquí en Anderson, Indiana. Les voy a compartir mi pantalla con ustedes para que ustedes tengan acceso a un código, al código a través del cual eh, pueden solicitar más información. A ver. Aquí está el código QR. Entonces, pueden usar sus teléfonos celulares inteligentes para entrar cuando tomen la foto de esto. Pueden tener acceso a un formulario donde pueden colocar su nombre, su correo electrónico, en fin, los datos que pide el formulario. De esa manera, el formulario, enviarlo a nosotros y nosotros podremos entonces eh, mandarle más información al respecto del certificado en estudios bíblicos y teológicos que estaremos lanzando a partir del mes de octubre. Entonces, eso es todo. Bueno, yo voy terminando por acá. Permítanme, si alguien tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, ustedes pueden escribirme. Utilicen ese formulario si si tienen interés en participar de este certificado. Y yo creo que el hermano Edgar Ramos tiene más información, le hemos compartido con él. Pero de todas maneras, si tiene inquietud, si tiene preguntas, llenando ese formulario nos podremos comunicar con usted y responder sus preguntas. Entonces, bueno, voy a parar por acá. Tal vez haya alguna pregunta, Edgar, algo más en lo que les pueda servir. Gilbert, vamos a preguntar aquí al auditorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me preguntan aquí cómo pueden obtener los costos y no sé, hermano Gilbert, si puedo generar para todos tu email o voy a cargarte más de trabajo. Tú me indicas. Edgar, yo prefiero que manden, que llenen el formulario. ¿No? Y de esa manera entonces es como una forma de agregar, de congregar el interés y, ¿no?
Sobre los costos, Edgar, sobre los costos, Puedes mandarme al correo que estamos intercambiando el código QR y yo lo voy a seguir posteando aquí en la pantalla. Algunas personas no les Sí, dio sí, claro. tiempo Sí, sí. tomar la foto, incluso yo puedo hacer unas impresiones esta tarde. Si te da tiempo, me puedes Perfecto. enviar el código QR y yo lo genero aquí para que puedan tener acceso al formulario. Sin problema. Ajá, sí. Creo que estamos entonces, Gilbert, muchas gracias por tu tiempo. Creo que hay muchos hermanos con interés para empezar ya estudios formales porque, te sé decir, muchos decimos tenemos la Biblia, ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de analizar el origen, qué tanto tiempo llevó recopilar esto, toda esa historia enriquecedora, pues creo que despertó el interés acá de los hermanos y sobre todo no tenerle miedo a la tecnología. Gracias, espero Exacto. saludarte pronto. Muchas gracias por tu tiempo y Dios te bendiga. Igualmente a ustedes. Muchas gracias, hermanos, por permitirme estar con ustedes. Que el Señor les bendiga y bendiga este evento. Bendiciones. Bendiciones a todos.